Frases típicas mías. Frases típicas del Charlie. Fue horrible. Ah, no, ese es Eugenio Derbez. No es cierto. Cataplines. Pero es que se parece mucho. Caracoles. Caracol, ay, catafixia. No, tampoco eres Chabelo. No. Bueno, fuera, va a vivir tanto. Sería muy interesante. ¿Te gustaría ser Chabelo? Fíjate que no. ¿No? Bueno, sí, porque tocaba jazz. Sí, bueno. ¿No es el video de Chabelo tocando batería? No. Tocaba jazz. He visto a Chabelo tocando salsa. ¿Sí? Sí. ¿Con qué? Porque eso lo llegó a hacer en vivo. En familia con Chabelo. Pero él tocaba ¿con los qué instrumento? bongos. Es que percusión. Es que el video es de Chabelo tocando la batería. Y está acá en su tripa. No, sí, es que toca bien. Sí, o sea, y el vato está tocando. Sí. Y no sé qué le preguntan y con su... Ya ves que, o sea, no se le tiene voz así, sino con su voz de hombre. Ajá. Con su voz de hombre. Es que yo tocaba jazz. Yo tocaba jazz y así. Sí. Hablando de imitaciones. Entonces a ti te hubiera gustado mucho ser como Javier López Chabelo. Es que estoy pensando que tanto valdría vivir tanto, pero con la calidad de vida de Chabelo. Quieres imitar a Chabelo, pero te sale de Resortes, caray. Resortes, ay, mamallera. Gran bailarín. Gran parte de la cama, ¿no? Los Resortes. Eres... ¿qué? Era resortín de la resortera. ¿Qué? A ver, ¿qué prefieres? ¿Un Resortes o un Tintán? No, Tintán. Tintán, ¿verdad? Sí, yo también soy más de Tintán. Tintán. Porque Resortes sí como tenía un rango cómico un poquito más reducido. Sí, como que no tenía... Pues la de Sleepy Hollow, la de Jinete sin cabeza con Tintán es una joyota. Sí, y bueno, la más famosa es el Libro de la Selva. También. Y más allá, pues, sus papeles cómicos también eran variados, o sea... Sí, tenía una que se llama... Hay muertos que no hacen ruido. Ajá. Que es de un museo de cera. Que es como que los roces que tuvo Tintán con el género de horror, pues horror mexicano, o sea, no deja de ser como esta spooky horror. Ajá, no deja de ser como esta onda un poco como o bootleg horror, algo así, ¿no? No, pues o sea, pues horror. No, eso no demerita en sí que abarca ese, pero sí es como muy caricaturesco. Pero, claro, ajá. O sea, es más, pues sí es spooky. Pero spooky, Tintán, a ver, Tintán en un museo de cera, ese desmadre está bastante divertido. Es debatiblemente el mejor comediante de la historia de México. Debatiblemente. Hay gente que le tira mucha mierda a Cantinflas. O sea, como que está de moda demeritar a Cantinflas, pero pues no es poca cosa. O sea, el padrecito de Cantinflas. Ese es mi favorito, yo creo. ¿Sí? El padrecito. A pesar de que eres ateo, una película tan eminentemente religiosa es tu favorita. Sí, pero yo siento que es también una autorreflexión de lo mismo. Sí. Porque todavía, queramos que no, de todos modos, el Cantinflas tenía sus ápices medio izquierdistas. Sí. Sin que yo sepa, ¿verdad? A lo mejor alguien me confirma lo contrario, pero sin confirmarse a sí mismo como comunista. No, porque incluso hay un video de... que Cantinflas nunca tomó postura política de manera oficial y no le convenía. Pero además, si hay videos, o sea, bueno, videos, fragmentos de películas, hay evidencia, pues. donde dialogan en torno al comunismo. Sí. Está... Mira, mi película favorita de Cantinflas es una de las que intenta ser menos graciosas, la de Su Excelencia. Ey. Es una gran película, o sea, es papel que agarra de diplomático frente a la ONU y que se avienta un pinche choro como de 10 minutos. Es una escena larguísima, pero es una buena escena. Es una escena como bien construida. Quién sabe qué tanto fue escrito por él, qué tanto fue un toque de improvisación escrito por un guionista ya aparte. Pero pues también sería como que cuestión de interrogarnos sobre la integridad laboral de Cantinflas. Que a fin de cuentas también ahí tenía sus roces con el prismo. No tanto con el prismo, sino con o bueno, no sé. Es que sí los tenía. Pero yo me refiero, por ejemplo, el agente 777 es una oda al prismo. Vamos a contestar, permítame tantito.
Listo. Bien, continuemos. Pero yo me refiero a que tampoco tenía tanta ética laboral. Ajá. Que también si me preguntas ética laboral también o ética de negocios, la frase ética de negocios para mí es un oxímoron. Ay. Es como guerra civil, sí, o inteligencia militar, es como sí. Ajá. Inteligente sería no hacerlo, pero bueno. Mira, pues no sé, es que es como, pues a final de cuentas Sócrates se murió defendiendo un ideal 2000 años antes que Cantinflas. ¿Por qué Cantinflas no permaneció? Que tú sepas. Bueno, que sepamos. Porque a lo mejor es inmortal como Drácula. Y ahí va una pista. Comedia de calzador. Pero así, a huevo, ahí va el chiste. Pero ahí va el preámbulo de lo que va a tratar el video de hoy. Es correcto. De Cantinflas. El episodio de hoy. El episodio de Cantinflas. Cantinflas y su película perdida, El vampiro. El vampiro con Fronterizo. Germán Robles. Con Polo Polo. No, con Germán Robles. Es que... sí es cierto, Germán Robles. Pero el está... Christopher Lee mexicano. Sí, güey. No, fíjate que... Todo región 4. No, pero aún así un gran actor. No, yo... Más que el Christopher Lee mexicano, yo lo considero... A Germán Robles yo lo considero el Germán Robles del mundo. No. Pero sonará muy mamón y lo que tú quieras. Pero la verdad, también su rango de actuación y de cuerpo de obra solamente no fue más grande porque no se le permitió. Llamamos a hacerla. No es cierto. Pero, o sea, es que fue es el típico actor que como no está en el género más popular que se está grabando al momento, no es recordado por las masas, pero sí por quien es ya como está cercano al campo. O sea, sí por quien tiene un mínimo cariño al campo. Si este personaje, Germán Robles, yo siento que lo que le faltó fue darse la vuelta a Inglaterra para que hubiera trabajado más de cerca con la Hammer. ¿Quién sabe si tenía el idioma también, Charlie? Sí, pero por ejemplo todavía muchos de los artistas que llegaron a trabajar en el ámbito de... Bueno, realmente en cualquier género... Pues a fin de cuentas los más grandes géneros que se ha habido en la ficción son también producto de mezcolanzas Ajá. étnicas. Por ejemplo, lo interesante es que cuando muchos artistas gringos que ya no tenían trabajo en Estados Unidos se iban a trabajar a Italia, por ejemplo, y tuvieron un segundo renacimiento como artistas de spaghetti western. Lo interesante de, por ejemplo, la primera película que hizo Christopher Lee como Drácula con Hammer, que es precisamente Blood of Drácula, algo de Drácula, no es Drácula secas, es algo Drácula. Curso Drácula, la maldición de Drácula. Otro adelanto de lo que vamos a hablar en la... Exactamente. Ahí te va que es lo interesante, que Christopher Lee no tiene ni un solo diálogo en esa película. ¿Neta? No, ni uno. Pero... Que ya me dirás tú qué desperdicio es no aprovechar la voz de Christopher Lee. No me parece un desperdicio, porque al final de cuentas eso abonó al rango actoral de uno de los mejores actores de la historia. Ahora, claro que no representaba tanto un problema, porque la película tan dura como media hora, o sea, de hecho no es una película tan larga, y además, o sea, la razón por la que no quería hablar era porque los diálogos eran malísimos. Pero lo que voy es que tampoco estaba tan difícil que un actor que no dominara el idioma o que no perteneciera a esa etnia, porque de hecho era lo que se le conoce como el estilo de filmación Torre de Babel, que precisamente se llama así porque era un departamento que hablaba un idioma, un departamento que hablaba otro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante de estas producciones es que tienes, no sé, la producción es de la Hammer, pero tienes un actor como Udo Kier, que es alemán, pero también está dirigido por, no sé, Lucio Fulci o etcétera, etcétera. O sea, había una mezcolanza muy cabrona de etnias en este sentido. Pues mira, me surge una hipótesis que en esta introducción donde hemos hablado de comedia y de cine mexicano, irónicamente el colofón, bueno, no irónicamente, pero anticlimáticamente la conclusión es más como futbolera. ¿Has escuchado del síndrome del Jamaicón Villegas? No. El Jamaicón Villegas fue un jugador de las Chivas. Pero pobre de Jamaicón... ¿Cómo? Jamaicón Villegas. ¿Jamaicón Villegas? Ajá. Fue un jugador de las Chivas del campeonísimo, es decir, de la década de los 50. Ajá. Fue... No me acuerdo si era defensa o medio.
Pero la cosa es que era muy chingón. Y lo... Misma época de la primera época temprana de la Hammer, fíjate. Fíjate qué curioso. Bueno. El avión te vi. Ya sé, no, aparte, otra vez volver atrás. Bueno, la cosa es que el Jamaicón Villegas fue invitado a jugar de manera profesional en un equipo europeo. En cuál, no sé, ni me importa. Pero cuentan que estando allá se regresó al muy poco tiempo. No me acuerdo si 6 meses o un año. Y una de las declaraciones oficiales que hizo de por qué regresó fue porque extrañaba a su mamá y a los tacos. ¿Neta? Y a partir de ahí surgió la leyenda, bueno, más bien del síndrome del Jamaicón Villegas, como explicación de por qué el mexicano, no específicamente, se aplica mucho para el fútbol, pero también se puede extender a otras pero se áreas. puede explicar, sí, exactamente. O sea que hay como un rollo de maternalismo, matriarcado extendido. Ajá. En el mexicano que no quiere dar el salto a otras industrias, llámese Estados Unidos, Canadá, mismo Sudamérica, o sea, porque también tendemos mucho a voltear a ver Sudamérica con desdén. Tú y yo no, pero a nivel cultural volteamos para abajo con... Es una problemática. Sí. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que también tenemos como que un sentido de inferioridad disfrazado de superioridad. Ajá, o de superioridad, precisamente. Ándale, así como de un poco de nostalgia. No, es que a lo mejor es un ejemplo muy mamón. Es muy adleriana tu hipótesis. Ajá, pero por ejemplo, a lo mejor es muy pendejo mi ejemplo, pero esta frase de que nos quejamos de que hacen, no sé, mole con... Ándale. Sí, digamos katsu, lo que tú quieras, ¿no? Sí, mole con katsu. Nos quejamos de cuando ejemplo, pero nosotros le ponemos trastoca. Arrachera al sushi, una cosa por el estilo. Sí, aguacate y chile serrano. Yo creo que tiene que ver con esta idea de que como somos un país que desde siempre nos han metido la idea de que hemos sido conquistados, que o sea, de cierta manera sí, pero ya la cultura que nos tocó a nosotros desarrollar no es producto de eso, necesariamente. Como que se nos mete esta idea de sentido de inferioridad, de tratar de rechazar lo ajeno, disfrazado de una enaltececión de lo que nosotros... Enaltecimiento. De un enaltecimiento de lo que... No siempre puedo hablar correctamente, vamos a hacer perdónenme. La enaltezación. Yo también reivindico mucho el equivocarse al hablar. La equivocación. Vamos a hacer la equivocación. Pero por ejemplo es eso, o sea, disfrazamos Sí, un sentimiento de inferioridad disfrazado de enaltecimiento, fíjate. Enaltecimiento y de nostalgización. Hablemos de Drácula. De los Belmont. Bueno, los Belmont. Yo siempre he tenido problemas para ubicar la cronología de Castlevania. Yo no soy el hombre indicado para explicártela. Porque incluso... Vamos a contarle al público que hoy vamos a hablar de Castlevania. A lo mejor el título ya le sugiere eso, ¿va? Sí, me imagino, pero pues bueno, igual. Pero, por ejemplo, es que... Es un tema de educación, chaval. Te lo comento porque mis aproximaciones al mundo de Castlevania fue jugar uno de los juegos, que no me acuerdo cuál era. Uh-huh. Y aunado a eso, conocerlo a través de medios que no era tal cual la industria del videojuego. Uh-huh. O sea, yo conocí al vato al Belmont. Bueno, uno de los Belmont. Uno de los muchos Belmont. A través de la caricatura de Capitán Nintendo. Ajá. Que era un Belmont súper rebajado. O sea, casi bootleg. Sí, súper descafeinado. Igual que Pete, igual que Mega Man. Link no salía ahí, pero... ¿Sí, no? No, entonces, o sea, esta serie donde sale Simon Belmont, que parece más un capitán de avión de los 40s que un cazador de vampiros como tal, es con Mega Man, es con Pete de Kid Icarus. Ajá. Y... ¿Seguro no sale Link? No, tú estás pensando en una serie de Zelda. Había una serie de Zelda, pero yo me acuerdo que también salía Link. Bueno, a lo mejor me equivoco. Que también estaba bien culero, ¿no? Sí, y probablemente me estoy equivocando, pero yo podría jurarte... Me extraña Link. Que hayas ubicado primero ahí a Simon Belmont. Desde ahí lo ubico y jugué algún Castlevania y recientemente con la serie de Netflix. Claro, Gran pendeja serie. Claro.
Sí. ¿De qué quieres que hablemos primero? ¿De los juegos o de la serie? No, primero de los juegos. juegos. De los juegos. Así que a final de cuentas es el origen. Que es como el nodo central de la ficción en torno a esto, ¿no? Completamente. Primer dato curioso. El Drácula mejor representado con base al libro de cualquier otro género artístico, excepto, o sea, después de la literatura, es el de los videojuegos. Uh-huh. O sea, el Christopher Lee, Bela Lugosi, Peter Cushing. ¿Cómo se llama este que te cae gordo de Ford Coppola? Gary Oldman. Gary Oldman. Por supuesto que todos los Dráculas que veo posteriores, tipo Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro, que no es Drácula él, ¿verdad? Pero bueno. No, pero tiene una ápice. Toda la imagen del vampiro en el cine no es como la del libro y la de los videojuegos. Sí se apega mucho. Curiosamente creo la imagen, pues, o sea, creo que la primer parte, que es epistolar de la novela, creo que la mejor adaptación de ese pequeño fragmento tal cual es Nosferatu. No tanto Drácula. Exactamente. Y curiosamente, la mejor versión de Drácula, lamentablemente, bueno, de la época de la Universal, sí, no es la versión de Bela Lugosi, sino una versión española que grabaron. Que lo interesante es que cuando estaban grabando Drácula, les prestaban el set a los españoles para hacer la otra versión. Oh, qué loco. Entonces, compartían. Y grababan. ¿Cómo se llama la otra versión? Drácula, solo Drácula, pero es una versión española. Pero lo interesante es que cuando le estaban grabando. O sea, tío. Joder, Dios. Os voy a chupar la sangre. Pero, por ejemplo, lo interesante de esto. Os voy a coger el cuello. No, yo no voy a dejar. Pero mira, lo interesante es que cuando estaban grabando Drácula, grababan una escena. Sí. Entonces, los españoles, el crew español veía cómo estaban grabando. Había una influencia mutua. Pero veían dónde ponían la cámara y decían, yo creo que se ve más chingón acá. Entonces, corregían. Entonces, por eso la segunda versión salió mejor. Okay. Lo malo es que no tiene a Bela Lugosi ahí. Es lo único. Que yo tampoco creo que Bela Lugosi su mejor papel sea Drácula. Pero sí, o sea, al final de cuentas Bela Lugosi brinca muchísimo pero no estamos hablando de Bela Lugosi. No, son antecedentes, o sea, pocas sagas de videojuegos, sobre todo sagas tan prolongadas, pues sí, tan duraderas, tienen tanto antecedente histórico. O sea, Mega Man no tiene antecedentes históricos como Castlevania. Mario no tiene antecedentes como Castlevania. Si acaso puedes hablar un poco de, por un lado, Popeye y por otro lado, King Kong. Sí, pero tampoco son. Pero no son, o sea, no son directamente. King Kong no es Donkey Kong. Y directamente Popeye no es Mario. No. Pero bueno, por ejemplo, lo interesante de Castlevania es que no solamente bebe de la literatura y no solamente tiene muchas secuelas, sino. Sí. O sea, no solamente tiene un acervo histórico narrativo, sino que también planteó un nuevo género incluso de videojuegos como tal, lo que se le conoce como el Metroidvania, ¿no? Que es un subgénero de los plataformeros. Exactamente. Sí. Bueno, es que lo interesante de Drácula es que es un concepto. Drácula no es más allá que un solo personaje. Es un concepto y funciona de muchas formas. Y puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser joven, puede ser viejo, puede ser blanco, puede ser negro y funciona. Puede no llamarse Drácula como puede no el conde Drácula. Ajá, exactamente. Pero el chiste es que tenga como el conde Carol Labud de Germán Robles. O como Drac de Hotel Transilvania. Sí me gusta la de Hotel Transilvania. ¿Sí te gusta? Está divertido. Es muy buena. Muy buena, sí, muy es muy buena trilogía. Bueno, Castlevania, videojuegos. Voy a hablar particularmente de el Castlevania que me tiene un poquito más trabado últimamente. Que cualquiera dirá, ¡ay! El Grimoire of Souls que acaba de salir para celulares. No, pendejo, el Super Castlevania 4 de Super Nintendo. Es una especie de entrega, la cuarta entrega que curiosamente es un remake del 1. Ándale, pendejo. Ándale, pendejo. El 1, que fue la primera entrega, güey. Antes del 2 y 2 antes que el 3. Exactamente. Posteriormente hicieron un remake que fue el 4, güey. Yo quiero aparentar que sé, güey. Sí, aquí reseñando lo evidente. Hay que ponerle así a una sección, reseñas evidentes. Reseñas evidentes. Mira, contar la historia me parece como que no. O sea, es un juego de... Sí, es que es una saga muy... Salió en 1991 el 4. O sea que no mamen, jueguenlo.
O sea, emúlenlo, sean así, piratenlo, no importa, pero jueguen. La saga Castlevania, sobre todo antes de Symphony of the Night, se reconoce mucho por una jugabilidad lenta, difícil, y digamos como muy de acción. Antes de Symphony of the Night no había nacido el famoso género Metroidvania, sino que era simplemente eran juegos de acción. Eso alcanza... Sí, es como llamarle heavy metal a Black Sabbath, o sea... Ajá. Sí, pero no. ellos no nacieron... Sí, pero el concepto no había nacido. O sea, ellos no dijeron, vamos a hacer una banda de heavy metal. No. Son, digamos, el preámbulo. Claro. Sí. Castlevania 1, 2 y 3 para NES. Y el 4 de Super. Y también hay otro de Super que es el Drácula X, que es donde sale Richter Belmont. Son juegos, y no son los únicos, pues están los de Game Boy y creo que para Genesis y demás. Pero hay uno para celular que se llama el Grimoire of... Bueno, te lo aprendiste. Es ventaja. Son juegos que van en 2D y que tienen, o sea, van por niveles y tienes que ir. Es una plataforma, tienes que ir avanzando. Sí, tienes que ir avanzando, tienes que ir puede considerarse, y pregunto, a pesar de que no gusta que pregunten, pero, por ejemplo, ¿tiene sus roces o se puede considerar un beat 'em up? No. No, ¿verdad? No, porque el beat 'em up lo que tiene es... primero suele ser una visión diferente, como isométrica. O sea, ves una el plano en 3D, un poquito de tridimensionalidad para poder atacar y ser atacado en diferentes planos. Acá siempre es 2D puro. Y pues los enemigos los vas venciendo conforme vas avanzando, pero no suelen ser tan numerosos. O sea, usualmente en una sola pantalla no ves a más de 4 enemigos al mismo tiempo. Y en un beat'em up, sí. O sea, lo estándar son unos 5 o 6 simultáneos. Claro. Y conforme la memoria RAM fue aumentando en los juegos, pues, aumentando la cantidad de enemigos. Exactamente. Okay. O sea, juega, por ejemplo, el de las tortugas de Super. Llegas a tener a veces hasta 10 enemigos en pantalla a la vez. Entonces, bueno. Super Castlevania 4 es un juego en donde aparece de nuevo el primer protagonista de los Belmont, que es Simon Belmont. Okay. Lo ubican, quien nunca haya jugado un Castlevania, de Super Smash Bros. Ultimate. Es uno de los personajes de Castlevania que aparecen ahí. Creo que se me hace chido de su aparición en Smash es que respeta mucho el movimiento del sprite que tiene en el juego. Sí, como que está encorvado, marcando mucho la silueta con un brazo adelante, brazo atrás. La manera de que desenvuelve el látigo está muy bien reproducido. Acá, pues, ¿qué tiene que lo destaque como juego? Pues, es que no sé si hablar tanto del juego o de la saga pre-Symphony of the Night. Bueno, un poco y un poco. Vamos ahí un poco y un poco. Pues al final de cuentas son juegos en los que tienes tus ítems, vas utilizándolos según consideres se presenta la oportunidad. Según se presente. Lo normal es usar un látigo y vas juntando como una especie de puntitos que son como municiones de hachas, cuchillos, agua bendita, porque los Belmont son muy católicos, ultra católicos. O sea, como el pan. Son como el pan. Sí, como el PSOE. Partido Acción Nacional. No, el PSOE es de izquierda. Digo, Vox. Estás pensando en Vox. Vox Bunny. No es cierto. Sí, son pues sí, atacan a los monstruos con agua bendita. Pues son muy católicos. Pero por ejemplo, fíjate, ahí se me hace bien curioso el paralelismo con, por ejemplo, con Drácula la novela. Sí. Porque a lo mejor no es algo tan intencional por parte de los desarrolladores. Pero Drácula en su momento fue muy moderna. Uh-huh. O sea, rompió muchos esquemas. Sí. Porque es la primera vez que se instrumentaliza el folclore en la literatura. ¿A qué me refiero con esto? Que desde antes que existiera Drácula... Como libro, como personaje. Que existiera tal cual la novela de Bram Stoker, había como compendios de conocimiento, una suerte de enciclopedias que hablaba sobre cómo defenderte de los males que correspondieran a valores a características anticristianas, ¿no? Sí. Entonces, el vampiro
pues con un crucifijo se le ahuyenta, con ajo, con esto, con lo otro, etcétera, 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 con el sol, pero porque todos estos elementos corresponden a un aspecto de Dios. ¿A qué me refiero? A que el sol es el rostro de Dios sobre la tierra, que nos brinda calor. El agua bendita, pues es agua santiguada por su nombre. El ajo también tiene una connotación religiosa. O sea, pero la cruz que lanzan casi todos los Belmont, pues es una cruz cristiana. Pero te va, lo interesante de Drácula, la primera la novela, es que está narrada de una forma que no era común para la época. De entrada, su narrativa epistolar, que a mí se me hace grandiosa, no era común en la época que se narrara así. Ignora si antes había un ejemplo. Casi todo es el diario de Jonathan. La primera mitad. De vez en cuando vas viendo las cartas de Mina. No sé, pero por lo menos la primera mitad es epistolar y luego ya agarra un poquito más prosa. Exactamente. Ajá. Ahora, lo interesante de Drácula es que no es el triunfo del aspecto de personajes bucólicos sobre un mal del que no se tiene conocimiento, sino que es precisamente el razonamiento científico de la época el que vence a Drácula. Esa es la lógica de utilizar, o sea, utilizan telegramas, dicen, no, pues, o sea, si estos son las herramientas en contra de los vampiros, vamos a utilizarla en conjunto para diseñar armas, para instrumentalizar la tradición en contra de este personaje. Entonces no solamente es el hecho de decir vamos a combatir a Drácula, sino vamos a instrumentalizar, vamos a utilizar los elementos que ya tenemos en nuestro acervo religioso como un arma, lo cual es como que muy moderno para la época, porque el hecho de que tú dijeras voy a utilizar un crucifijo como una herramienta contra el mal, o sea, en su momento hubiera sido muy, 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 muy chocante. O sea, es un arma. Sí, o sea, tal cual es un arma. Dicho de una forma como bien así ubicada, ¿no? Y a lo mejor Cristo es un arma. Y a lo mejor a lo mejor ya hay una... Lo ignoro, pero a lo mejor hay una interpretación de Drácula en videojuegos antes que Castlevania. No lo sé, a lo mejor hay. Pero lo interesante de Castlevania es que sigue como que esta misma lógica de que, ok, tu cruz, tu agua bendita, tu látigo, todo esto, lo otro, no son solamente elementos que hay en el juego, sino que son herramientas, cada una con un valor diferente y una estrategia diferente. Otro dato curioso de los juegos: ¿por qué los Belmont, no todos, pero casi todos, usan un látigo como arma? Porque el desarrollador, el director del primer juego, era muy fan de Indiana Jones. Literalmente sí hay una referencia. Hay una referencia directo a Indiana Jones. Órale, no sabía el eso. Látigo. Sí, porque ahorita que estabas haciendo mención de el cristianismo de un par de las armas, y mencionaste también el látigo, dije, es que el látigo tiene un sí, tiene un motivo. Ajá. Pero a la vez es un arma que va acorde. O sea, no es una pistola. No es una puta escopeta. Ajá, exacto. O sea, es un látigo que tiene una connotación también de martirio. Sí. Exactamente. Entonces, pues sí, es un arma que muy inquisitiva. Ajá. Y que de cierta manera también tiene que ver un poco con la separación del esquema católico en Japón, que sí hay una presencia católica ahí en Japón, muy reducida. Pero, por ejemplo, es de la misma manera que nosotros vemos los ninjas o los samuráis, ¿no? O a los vikingos. Ajá, que es como esta versión griega, que también tiene su connotación religiosa, pero la vemos como algo ajeno. Como mitología. Que la vemos como algo ajeno, algo separado, un otro al cual acceder. Exacto. Entonces, cuando ellos interpretan la cultura occidental, pues también de cierta manera lo hacen muy a su estilo, instrumentalizando lo que a nosotros sería como que imposible pensar en su momento, ¿no? Ahora, volviendo a lo que tú mencionas de este combate de Drácula con ciencia, es interesante porque lo que hay detrás es una visión ciencia contra oscurantismo. Ajá. Mientras que en la serie de Netflix, pinches 300 años después, el oscurantismo es el antagonismo de Drácula. Exacto. O sea, el científico es Drácula. No él solo, sino él y su amada esposa. Su pareja. Su esposa. Su pareja, su esposa, tal cual. Que no me acuerdo exactamente cómo se llama, porque ya tengo mucho que no veo la primera temporada. La esposa de Drácula, dice. Ok, sí. Entendido. No, pero por ejemplo es eso, o sea, a fin de cuentas en el origen de Drácula en la serie de Netflix, ignoro si también en
en alguna entrada del juego. Se toma muchas libertades. ¿Se toma muchas libertades? La serie, pero se toma libertades que van perfectamente acorde con toda el rollo castelvanesco. Claro, pero lo interesante es que Drácula generalmente es como el ente ajeno que forma parte de una creencia supersticiosa, ¿no? Y especialmente contra lo que luchan en la novela. Lo interesante aquí es que Drácula tiene... O sea, él tiene un conocimiento aparte y es la ignorancia. Me gusta mucho esta frase de que a veces los personajes son tan malos como su ignorancia se los permite. Sí. Y aplica mucho para el fanatismo religioso. Sí. Sobre todo para el fanatismo religioso. Sí. Entonces, lo interesante es que parte de la tragedia en el origen de Drácula es, pues, precisamente que la ignorancia de los aldeanos en contra de su raza, de su naturaleza, provoca la tragedia sobre ellos mismos. Fíjate qué cagado. El capítulo pasado hablábamos de el ascenso de la ultraderecha en niveles de gobierno en diferentes países y cómo es básicamente de una manera muy distante, muy abstracta y no es un ataque directo, pero fíjate cómo es más o menos el eje sobre el cual gira la serie de Netflix. Sí, o sea, claro. No, es una serie de Netflix que no... Bueno, perdón. Es una serie que no hubiera tenido lugar esa historia hace 10 años. Y hoy calza perfecto. O sea, va bien, uno, con la tónica de la saga de videojuegos. Y con una reflexión de los esquemas de poder que corren actualmente. Exactamente, los famosos tiempos que corran. Y ahí van los tiempos corriendo. Corre video. Saludos a todo Chile y a todo 31 minutos. Ya sé cuánto. Y fíjate cómo a la vez lo que estamos viendo es que, pues, en la serie, pues básicamente Drácula es de izquierda. Chin. Siguiente sección. ¿Otro gran Drácula? Drácula Maduro. ¿Sabes? Drácula Leslie Nielsen, güey. No lo ubico. No, mira, Mel Brooks, ¿te pasa Mel Brooks? Sí. Mel Brooks en los 60 hizo una película que se llama El jovencito Frankenstein. Ajá. De Young Frankenstein en inglés. Sí. Que lo interesante era como que un recuento de la de Frankenstein. E incluso utilizó sets de la película original del 31. De la versión de la Universal. Sí. Pero en tono de comedia, es con Gene Wilder. Con el, sí, pues que era... si es el joven Frankenstein, pues sí me imaginaba que no, y es que trata de... No creo si es el nieto, el hijo o el tataranieto de Frankenstein que retoma el trabajo de su ancestro. Pero es todo comedia, o sea, es una comedia muy, 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 muy divertida. Si quieren ver la mejor parte, solamente pongan Young Frankenstein, Putting on the Ritz. La canción esta de Fred Astaire, creo que es. Bien interesante. Y esa es la mejor escena y es una de mis películas favoritas también esa. Pero en el 90 y tantos, 97 creo que fue, hace una versión de Drácula, que en español tenía el esplendoroso título de Drácula muerto pero feliz. O Drácula el muerto muy feliz, algo así. Pero suena muy La risa en vacaciones. Es de esas películas que te daban mucha risa de niño. Sí. Y hoy te generan cringe. Fíjate que no tanto. O sea, fíjate que a mí me sigue dando risa, pero creo que si lo hubiera visto sin este acervo de nostalgia que yo tengo de niño, a lo mejor no me hubiera gustado. Sí. Pero yo creo que incluso todavía es muy divertida, incluso con el doblaje mexicano. O sea, todavía tiene un par de interacciones, un par de muestras de diálogo muy, muy divertidas. Qué loco. Pero es con Leslie Nielsen, este actor que le hacía en The Naked Gun, La pistola desnuda y este tipo de películas. Pues, a mí me gusta. Sesentero. Una breve reflexión sobre Frankenstein antes de seguir hablando de Castlevania. Topas este chiste todo cliché, ya desgastado de... Como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Deberíamos de decir eso, pero con el Dr. Frankenstein. ¿Cómo dice el Dr. Vamos por partes? No con Jack el Destripador. Porque Jack el Destripador no va por partes. Las hace. Ajá. Él debería de ser el Dr. Frankenstein. Pero, a ver. Vamos haciendo populares. Como dijo el Dr. Frankenstein. Como dijo el Dr. Frankenstein. Vamos por partes. El Dr. Frankenstein. Chiste para los que vieron el joven Frankenstein. O cuando murió Gene Wilder. O para los fans de Los Padrinos Mágicos. ¡Ah, se acuerda! ¡Es Drácula! Sí, seguro.
Fíjate que, por ejemplo, un elemento que hace mucha falta en las películas de Frankenstein, que no retoman del libro, es que no solamente tiene una estética de ambientes encerrados. O sea, la película es mucho la montaña, el castillo, las catacumbas, las cavernas, los calabozos. Sí. Pero creo que no hay ni una sola película de Frankenstein que retome los paisajes nevados de Suiza. Que yo recuerdo. No te creas, hay una que se llama Frankenstein, la marca de la bestia, pero no es muy buena. No, pero por lo menos está ese esfuerzo de adaptarse. Yo creo que le salió más por chiripa que otra cosa. Pero, sí, puede ser. Pero en la novela describe mucho los paisajes, los árboles, la nieve, la escena final en el glaciar y todas estas cosas. Y creo que es algo que nunca he visto que retomen demasiado. Todavía el hijo de Frankenstein cuando congelan al monstruo. Es que los dos son personajes, probablemente los dos personajes más conceptualizados y canonizados a través de muchas relecturas. Sí. O sea, ya no son personajes que le pertenezcan solo a la literatura. No. Ninguno de los dos. Desde su primera interacción con la Universal ya había un cambio de paradigma. Ya hay un cambio de paradigma, ya hay una relectura. Por cierto, hace unos episodios hablábamos de los locos Adams y de los Monster. Ajá. Yo no sabía, pero Raúl Julia, el actor que le hace de Homero Adams, llegó a interpretar a Drácula en las adaptaciones originales de teatro. ¿Me lo juras? Te lo juro. Y Raúl Julia era un actorazo. Claro. O sea, de la basura que fue la película de Street Fighter. Es lo que más. Es lo único lo que se rescata. Rescatable. Hay una muy buena frase en esa película. El mejor cosplay de M. Bison de la historia, güey. Pero hay una frase muy buena que es para mí, el día que maté a tu familia, a tu padre, güey, sí, fue el día que yo destruí tu vida y para mí fue solamente un jueves. Es muy, muy buena frase. Sí, que se le dice a Chun-Li. Sí, me acuerdo. Pero en esa producción original de Drácula de teatro fue donde también actuaba Bela Lugosi. Y Bela Lugosi popularizó el papel porque él fue el primer actor húngaro que lo interpretó. Entonces había como que un magnetismo que pues, se ve popular mucho como un sex symbol. O sea, se va a conocer mucho como un sex symbol. Sí. No, y aparte hay como un cierto sello de origen, ¿no? O sea, es como el tequila no es tequila si no se hace en la región de Tequila, Jalisco. Y pues un actor húngaro interpretando a Drácula pues le da un toque extra. Más legitimador. Exactamente. Es como si tú y yo hiciéramos un doblaje de, no sé, Speedy González. No es cierto. No y yo considerándolo, mi cara decía, huevo. Y tú sí, yepa. Dato curioso, uno más. Frankenstein frecuentemente es un jefe en los juegos de Castlevania clásicos. Fíjate, yo nunca llegué a jugar... Llegué a jugar un Castlevania, pero nunca llegué a un nivel donde me tuviera que enfrentar con Frankenstein. Nunca es de los primeros jefes. Sí, los primeros jefes suelen ser momias, esqueletos, momias, medusas, murciélagos. Eso es algo también interesante de Castlevania juego, que así como el cine se apropió de otras cuestiones culturales y complementó el concepto de Frankenstein y de Drácula, sobre todo el de Drácula, en los videojuegos hacen algo parecido. Las medusas, ¿de dónde caramba salen? Son más de la cultura griega. Ok. Medusa, el monstruo Medusa con serpiente. Monstruo, exactamente. Es que te lo juro que pensé que era Medusa el animal. No. Pero fíjate que a lo mejor tiene que ver, y digo a lo mejor ya lo estoy pensando mucho, a lo mejor estoy sobreanalizando el típico concepto. de ti. Sí, pero por ejemplo, en la Drácula original de la Universal hay una escena muy curiosa donde hay armadillos en el castillo de Drácula. Ok. Y curiosamente hay una... Y esta escena la querían remover porque parecía muy choqueante para la época, no sé por qué. Pero hay una... ¿Se quedó? Sí, se quedó. Pero hay un ataúd miniatura donde sale una abejita. Es una abejita que sale de un ataúd miniatura. Ajá. Es una abejita zombie. Una abejita vampiro. ¿No? Sí, o sea... Qué hermoso. Claro, y está raro, o sea, es como muy raro, pero bueno. ¿Por qué hicieron esto, no? Pero los armadillos es porque como mira, algo que es como que muy palpable en la novela es que hay un temor implícito
hacia lo extranjero y lo pasado. Ujú. Hacia lo exótico que se le conoce. Sí. Entonces Drácula lo codifican como un extranjero. Sí hay un ápice de xenofobia ahí. O sea, no vamos Sí, a por hacernos supuesto güeyes. que sí, claro que sí. Pero el hecho es que ¿cómo mostramos un lugar que es ajeno al nuestro? Porque Ajá. a lo mejor todos en Inglaterra, en Estados Unidos, en el mundo occidental conocemos los castillos. No Sí. es algo ajeno. Sí, sí, Pero sí. ¿cómo mostramos un lugar que es exótico? Vamos a poner animales que no sean comunes en todo mundo. Sí. Y en ese momento el armadillo tampoco era un animal que todos conocieran. Es como ahorita que podemos investigar y conocer al Ujú. respecto. Entonces por eso decidieron poner armadillos, porque era como que un índice de que ahí era un mundo totalmente ajeno al que conocemos occidental. Sí. Como, o sea, fueron armadillos como bien pudieran haber sido pájaros dodo. Sí, algo, un flamingo, sí, no ajá, sé. Un koala. Un mengueche. Ajá, un mengueche. Como el doctor Mengueche, el que era nazi. Ese mero. Pero, o sea, entonces a lo que voy es que no sé si... Mengueche, men Mercedes para los Mercedes. para los que no son tan compas. Pero a lo que voy es que a lo mejor no sé si tenga que ver el uso de estos tipos de elementos, que a lo mejor para la visión japonesa son como Posiblemente muy sí. ajenos. Posiblemente O que lo sí. codifican Sí, como sí, que sí, de, sí. pues, monstruo occidental queda Pues que vayan perfectamente. juntos, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, y parte de toda la... de todo el catálogo de monstruos de la saga de Castlevania, pues sí, son las calaveras, las medusas, por ahí aparece Frankenstein. Gárgolas no hay. Y aparece Frankenstein con Igor, Órale. con un Igor encima. Eso te habla Ajá. de cómo sí, o sea, sí está pegado más a la literatura que solo al cine. Bueno, es como una mezcla. Es pues. que es lo Sí. que te iba a decir, porque Sí, en la porque novela... la imagen física es el personaje de cine. Pero la mezcla con el Igor en el hombro y Pues que fíjate el Igor que- te lanza cosas. Pero es que fíjate que Igor, la figura de Igor, es una invención del cine. ¿Sí? Sí. Ah, Porque perro. en la novela Me original... callaste. En la novela... y es bien curioso también el desarrollo de esto, fíjate. En la novela, no me acuerdo si el Dr. Frankenstein tiene un asistente y se me hace que no. Porque la escena donde cobra vida el monstruo no es igual a la de la película. Ajá. En la película de 1931, tiene un asistente jorobado que se llama Fritz. Ajá. No me acuerdo si jorobado, pero se llama Fritz. De eso sí me acuerdo. Después, en un par de secuelas después, en El hijo de Frankenstein, Ujú. Bela Lugosi interpreta un personaje que tiene problemas en la columna y en el cuello, pero no es jorobado. Y ahí sí se llama Igor. Como que tiene una especie de escoliosis. o algo Una así. cosa así por el estilo. Qué Y a loco. partir de ahí fue como que todos se fueron mezclando, pero fue hasta mucho después. Fue precisamente en El joven Frankenstein donde aparece este personaje de Igor. Porque Ajá. es Ay de ojo, porque lo interpretaba Martin Friedman, creo que se llama. Ah, perro, no. Que es un personaje que tiene los ojos salidos. Es como cuando te das cuenta de que Popeye es Popeye. Ajá. ¡A la madre! Sí, pero... ¡Qué bonito! Pero es una combinación de cosas. O sea, la imagen que tenemos ahorita del personaje jorobado que asiste y se llama Sí. Igor, surgió como por ahí de los 60, 70. ¡Qué loco! Mira, yo pensaba... tuvieron que pasar un chingo de décadas para que se conformara solamente, para que Sí. se amalgamara Sí, toda para que el esa- concepto quedara ahí amarrado. Ajá. Yo pensaba que el origen era en estos entrañados personajes interpretados por Freddy y Germán Ortega, alias los Máscara Brothers. Fíjate, qué divertido. Pero digo, o sea, fue como una... Cada quien añadió un poquito de Ajá. granito para que se formara Que es lo que, ajá. es lo que pasa con cualquier... Es lo que le está pasando a Joker hoy en día. Y es por... Se está homogeneizando sí. a partir de un montón de... Por eso Joker de ya, interpretaciones Joker ya puede diferentes. tener un saco tinto y no morado. Claro. Porque ya O el es maquillaje ya- con sí. la nariz pintada, por Ajá, ejemplo. Exacto. Y puede ser un maquillaje pulcro y perfecto, como el de Jack Nicholson, sucio y mal realizado, como el de Heath Ledger. Y la sonrisa puede ser de sangre, como puede ser de maquillaje. O sea, se está convirtiendo en un concepto y eso es lo que le garantiza a Batman y al Guasón Todavía que van a durar... una vida más. Sí, ¿vale? van a durar décadas más en el imaginario colectivo de la gente. Y más, y más, y más, y más, y más. Parecido a lo que le pasó a Drácula del libro para acá. Sí, creo que es lo interesante porque creo que con cada iteración con la que Sí. aparece Drácula, Sí. lo interesante de Drácula es que creo que cada vez que hay un traslado hacia un medio, Ujú. el primero que lo desarrolla bien es el que se queda. Sí.
Entonces, por ejemplo, está obviamente el Drácula literario. Y pues obviamente ahí empezó, pues no hay quien lo vaya a mover de ahí, ¿no? Exacto. Pero curiosamente, tampoco fue el primer vampiro aristócrata. No. Pero bueno. Pero fue el que lo consolidó. Por su prosa, por el momento, por bla bla bla, fue el que por su formato catapultó a la fama. Claro. Exactamente. Cuando llega Drácula al cine, a lo mejor no fue con Bela Lugosi, pero fue Bela Lugosi el que se apropió del papel. Exactamente. Sobre todo porque no tenían los derechos los que hicieron Nosferatu. Pero bueno, pero es exactamente la misma adaptación. Sí. Y cuando llega ahorita los videojuegos, no, tío, ignoro si antes de Castlevania había Dráculas. Me imagino que a lo mejor sí. Yo me imagino que ha de haber habido alguno. Pero es el Drácula de Castlevania en el que tú piensas cuando hablas de videojuegos y Drácula. Es que al final de cuentas, Castlevania tiene su primer juego, no me acuerdo si en el 86 o en el 88. O sea, que no está nada despegado de Mario, de Pac-Man. Claro. O sea, no hay tanto en medio como para que digas, no, es que hay tal juego en donde se representó de esta otra forma. Claro. Ahora, retornando al juego y abonando a la discusión que estás planteando. Los últimos 2 juegos de consola de Castlevania se llaman Lords of Shadow 1 y 2. Fueron desarrollados por una española, o sea, no una mujer, pues, o sea, una desarrolladora española llamada Mercury Steam. Y ahí cuentan, esos son básicamente como la precuela de todo. Vale. Empiezas siendo Gabriel Belmont, fíjate que acá, o sea, eres un Belmont, y conforme vas desarrollando del 1 al segundo juego, poco a poco te estás convirtiendo en Drácula. Ok. La jugabilidad de esos dos es más los primeros God of War, que ya ni siquiera el último God of War es así. Pero pero es como una suerte como hack and slash. Es un hack and slash, exactamente. Son juegos que se parecen más a Bayonetta o a Devil May Cry que a un Castlevania clásico. Sí, exactamente. Y por eso fueron muy criticados. Pero hasta la imagen visual, o sea, vean la portada de Lords of Shadow 2. Ya es Gabriel hecho vampiro. Drácula, ya es. Toda la portada está en tonos blanco, negro y rojo. Sí, o sea, ya te sugiere esta estética, esta emulsión de sangre impresa en el... Absolutamente. Y se parece mucho esa imagen de ese Drácula al de la serie de Netflix. Cabello negro, bigote negro, muy fuerte. ¿Qué es lo que se ocurre? Alto, la espalda completamente derecha. Es como esta elipsis de que Drácula... literatura, cine, salto al videojuego y videojuego a serie y de serie de regreso a serie va de regreso, exacto. Porque de nuevo, el que se parece más al de la literatura es el de los primeros juegos. Hasta Symphony of the Night. Cabello blanco. Bigote blanco. Los colmillos. La piel muy, muy, muy pálida. Capa negra con rojo, altísimo, bla, 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 bla. Y de los últimos juegos oficiales cambian del cabello cano a completamente negro. Pues completamente brunette. Claro. Pues yo solamente les voy a dejar con esta reflexión. No solamente Castlevania es uno de los emblemas y pilares de la industria videojueguil, de la cultura del videojuego actualmente, pero sí le hace falta un spin-off con Castlevania México, con Germán Robles contra Juan Gabriel Belmont, perros.